Muy buenos días. Seguimos acá en Abrí toda la Biblia. En este tiempo que hemos empezado a ver unos programas sobre palabras que recorrimos a través de la Biblia, palabras que de alguna manera son claves y que nos ayudan a lo que estamos insistiendo todo el tiempo, a lectura comprensiva, a que nos estemos preguntando si entendemos lo que estamos leyendo, cómo lo entendemos, qué nos dice, ¿sí? Esa palabra, ese versículo entero, todo lo que tiene que hacer para que la palabra llegue en una manera apropiada, contundente, la que Dios quiera, por supuesto, pero la que Dios dejó, ¿no? La que Dios dejó para nosotros y que la aprovechemos de la mejor manera. Y entonces en esta serie que tuvimos ya la lectura de un salmo, después los evangelios, empezando los evangelios, ¿sí? Hicimos ayer Marcos y Mateo y Marcos. Me quedó algo importante de Marcos, que no quiero que se pierda. Ese libro pequeño que dijimos que el énfasis era mostrar a Jesús en acción, mostrar todo lo que hizo. Marcos debe haber pensado que en ese tiempo en que él vivió, que las iglesias crecían, en que había mucha necesidad de que capten realmente lo que fue Jesús, Dios en el mundo, ¿sí? Y por eso se dedicó especialmente los primeros capítulos a mostrar la acción, cómo sanaba, cómo liberaba, su conexión con la gente, etcétera, etcétera. Pero quiero resaltar que desde el capítulo, 10:32, ya dejé Marcos, pero 10:32, donde dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Y él les anticipa de nuevo, ¿no? Ya los otros autores de evangelios han hablado mucho más de todas las veces que él les iba avisando lo que iba a pasar con él. Pero acá, en 10:32, nos avisa que ya está caminando para Jerusalén, ya no va a volver más a Galilea, se va a quedar alrededor de Jerusalén, y ya en el capítulo 11 tenemos la entrada triunfal. De manera que desde el 10 hasta el 16, hasta el final, Marcos se dedica a la semana, a la última semana de Jesús, hasta su muerte y resurrección, ¿sí? De manera que tenemos las dos miradas de Marcos. Una es el Evangelio, mostrando a Jesús en acción, y la otra es la de la pasión de Jesús, muerte y resurrección de Jesús. Esa mirada que la hace cualquiera, mirando, volviendo atrás, ¿sí? Nos da el punto de vista de este escritor, ¿sí? Ayer empezamos diciendo que a mí me resulta impresionante. El Señor inspiró a 4 hombres distintos para que contaran la historia de Jesús. Y cada mirada distinta la podemos descubrir, encontrar y profundizar nosotros en una lectura en la que vayamos mirando, ¿sí? Para atrás, lo que viene, de tal manera que podamos sacar, podamos recibir el propósito de cada uno de los actores y podamos recibir lo que necesitamos para saber más acerca de Jesús. Bueno, ahora vamos a llegar a Lucas, pero antes, hace 2 días habíamos empezado con algunas pautas para la lectura de la Biblia, ¿no? Y entonces agregamos leer la Biblia como un todo. El libro al cual abrimos para empezar a leer no está aislado y separado. Toda la Biblia es la obra de Dios para la salvación del hombre, el propósito de Dios para que el hombre llegue a ser a su imagen y semejanza, hasta que se encarnó y vino en Jesucristo, para que pudiera ser
realizada la redención. Pero esta idea de la Biblia como un todo, donde ya hemos leído cuántos pasajes hay que están mirando al Mesías que iba a venir. Y me acordé de Miqueas. Quiero leer un pedacito de Miqueas 5. Vamos a leer Lucas. Lucas es el escritor que vio que era tan importante mostrar todos los detalles posibles de cómo Jesús había venido al mundo. El único que lo hizo de esa manera. Pero en Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5, 2, dice: pero tú, Belén Efrata, o sea, de la tribu de Efraín, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. No tuvimos en cuenta este versículo para cuando hablamos del nombre. Con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Los contemporáneos de los profetas, cuando había esta palabra, pensaban que era un Mesías militar, gobernador poderoso. Cuando Dios estaba hablando que traerá la paz, iba a ser la paz en los corazones de las personas que lo aceptaran, lo reconocieran y tuvieran con él el Salvador y la vida eterna. Pero lo tenemos. De manera que desde la antigüedad, desde más o menos el siglo VIII, cuando escribió Miqueas, ya tenemos el anuncio de lo que vamos a ver hoy en Lucas. Bien, Lucas es quizás el personaje más interesante, porque es el único que no era israelita. De él se sabe poco, inclusive leyendo acá algunas indicaciones de mi Biblia de estudio, dice que hasta puede ser que, es posible que fuera griego, ¿sí? No era israelita, pero que hubiera nacido en Filipos. Una de las fuentes por ahí dice que puede haber nacido en Filipos o en Antioquía, era de Antioquía de Siria, al norte de Israel. De manera que interesante, que era médico sabemos porque en una de las epístolas Pablo dice, el médico amado. De manera que un médico griego convertido al cristianismo, no sabemos nada de su conversión y hubiera sido tan interesante saberlo. Pero el que encontramos en el libro de los Hechos como el acompañante de Pablo, porque sabemos que él es el autor del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, porque los dos libros empiezan, los dos, el Evangelio y el libro histórico de los Hechos, empiezan de la misma manera. Voy a leer el comienzo. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y tal como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Un comienzo impresionante. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Anoté por ahí porque lo busqué. Programa 210, empezamos a hacer toda la lectura de Lucas, El 210 no sé hasta cuál, pero fueron unos cuantos días que leímos completo el Evangelio de Lucas. Bueno, de manera que
Esto muestra afán y capacidad de historiador, un escritor que los que leen griego dicen excelente, refinado, detallista, ¿sí? Ahora voy al segundo punto, antes que nos metamos en el Evangelio de Lucas. Primero era leer la Biblia como un todo, segundo, leer la Biblia imaginativamente. ¿No es cierto que es importante saber quién era el autor de este libro? Es decir, no es lo mismo que Marcos, que era un muchacho, un hombre, a la altura que escribió de allí, de la zona de Jerusalén. Este es un médico culto que evidentemente se acercó al cristianismo interesado y que llegó a ser un escritor de evangelio, un hijo de Dios maravilloso. Bien, leer la Biblia imaginativamente. Leerla imaginando los momentos, las escenas, porque tenemos, en este caso, grandes descripciones. Y también pequeñas palabras introductorias, las que llamamos conectores, las que nos unen un capítulo con el otro o un episodio con el otro. Bien, hacer preguntas. Podemos hacer preguntas. ¿Por qué Jesús contestó así? Esa pregunta que hacemos al texto nos ayuda a la comprensión y permite que el Espíritu Santo nos hable y nos explique y nos enseñe. Y también nuestro trabajo es de leer comprensivamente, buscando darnos cuenta de todo lo que significa esto que nos ha sido entregado y que tenemos nosotros para leer hoy. Bueno, y después un punto más sería reaccionar frente al pasaje. ¿Qué me dice? ¿Cómo hago con esto, con mi vida? ¿Cómo lo aplico? Siempre, todo. Si no, en la historia ha habido muchas personas que leyeron la Biblia para enterarse de lo que era, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene que llegar y capturar nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Bueno, dijimos ya entonces que tenemos un vocabulario rico y que tenemos casi, diría que después de haber leído la introducción de Lucas y después lean la introducción de Hechos y van a ver que como que Hechos fue la segunda parte de un solo material, me doy cuenta por qué Lucas, este griego, que vivió, si viajó en los viajes de Pablo, ya estábamos en los 50 y pico, el libro creo que alrededor del 62 se considera que fue escrito el Evangelio. ¿Por qué Lucas le dio tanta importancia al nacimiento de Jesús? Porque el nacimiento de Jesús fue absolutamente sobrenatural. Y por eso le dio importancia, quizás era poeta él también, a los cánticos. El capítulo 1 y 2 tenemos el cántico de María cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Después está el cántico de Zacarías, después está el canto de los ángeles y después está la oración maravillosa del viejito Simeón. Toda la escena del nacimiento es el único Lucas que tuvo la inspiración de saber que era importante que todo lo que había pasado para que llegaran a Belén, lo resume Mateo, pero cortito. Él acá lo describe y describe especialmente a los protagonistas, ¿sí? De manera que no leamos más Lucas 1 y 2 como el cuento de la Navidad, sino la revelación de cómo Dios llegó al mundo en Jesús. Bueno, lo que quiero marcar especialmente, recuerdo para quienes quieran seguir la lectura, que desde el programa 210 está todo Lucas leído en Abrir la Biblia. ¿Qué podemos ver?
¿Qué diferencias podemos encontrar en este libro que tiene 24 capítulos y que tiene algunos de los acontecimientos y enseñanzas de Jesús que no han estado en los otros evangelios, ¿sí? Además de que, no sé si en todo, porque el evangelio de Juan es muy diferente y tiene muchas otras cosas, pero tiene otras cosas de otro tipo. Acá lo que hay es enseñanzas y la forma de escribirlo. La primera cosa es que el Sermón del Monte, que Mateo decidió ponerlo todo junto, ¿no? En lo que nosotros tenemos 3 capítulos, él lo fue mechando en distintos momentos de la vida de Jesús. Es bastante difícil que Jesús haya dado ese sermón con gente que estaba ahí, como nos lo cuenta Mateo, de una sola vez. Y también es probable que las enseñanzas las fuera repitiendo en cada uno de los lugares por donde él estaba. De modo que no tiene importancia si lo dio junto o si lo dio separado, pero la manera en que Lucas, en los capítulos, él lo escribió todo de corrido, recordemos siempre eso, pero en donde van apareciendo cada parte del Sermón del Monte es una enseñanza que está perfectamente ubicada con relación al lugar donde está y a la audiencia que él tenía, ¿sí? Voy a seguirle un poquito. Lucas en el capítulo 4 cuenta la tentación de Jesús con mucho detalle también. Primer tema que no está en los otros evangelios, y lo sabemos porque en los subtítulos, cuando el mismo pasaje, el mismo relato está en los otros evangelios, nos aparece la cita. El rechazo de Jesús en Nazaret. Eso fue un momento muy importante, clave, donde él dice que no hay profeta en su tierra. Cuando él fue y leyó el profeta Isaías, y después tuvo que salirse porque querían apedrearlo. De manera que acá tenemos lo primero que Lucas cuenta y los otros no. En el capítulo 5 encontramos el llamamiento a los primeros discípulos. Ahí tenemos la cita de Mateo, la cita de Marcos y la cita de Juan. ¿Bien? Ese es un relato que está en los 4 evangelios. Bien, acá tengo marcado, cuando él cuenta la parábola del vino nuevo, del vestido nuevo, del vestido viejo, solo Lucas puso, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y acá yo marqué solo Lucas. ¿Quién fue la fuente de Lucas? No se sabe, pero muchos comentaristas dicen que María es la única que había podido darle todos los datos del nacimiento de Jesús previo y post. No sabemos cuántos años vivió María. María aparece por última vez al comienzo del libro de los Hechos, donde dice que estaban todos reunidos, los hermanos, los apóstoles, los amigos, los hermanos y María. Después desaparece, pero puede ser. Bien, solamente acá aparece, ven, en el capítulo 6 ya aparecen partes del Sermón del Monte, porque evidentemente esas enseñanzas son las primeras discursos que Jesús fue dando. La parábola del buen samaritano solamente está en Lucas. No la enseñanza, porque la enseñanza previa es a alguien que se acercó a preguntarle, que Jesús le dijo cuál era el primero y el segundo mandamiento. Pero después el hombre preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contó la parábola del buen samaritano. ¿Por qué los otros demás no lo tuvieron? No lo sé. Pero si queremos leerla, tenemos que venir a buscarla a Lucas.
Varias de las parábolas. Lucas, eso no lo miré detalladamente, pero de las parábolas del reino de Mateo 13, algo. Pero Lucas, quizás, estoy pensando que se dice que Mateo y Lucas escribieron los evangelios en base al de Marcos, que Lucas supiera que Mateo escribió las parábolas del reino y él se dedicó a otro tipo de parábolas. Miren, la parábola del rico insensato, ese que quería, guardaré todo, y esa noche murió. ¿Y a dónde fue todo eso? Eso lo cuenta solo Lucas. La parábola del administrador que deja sus bienes con mucho más detalles. No es la parábola de los talentos, tiene mucho más detalles. La parábola del rico y Lázaro, esa fantástica que nos sorprende por el hecho de que es una mirada al más allá, donde Lázaro, el pobre y humilde, estaba con el Señor en el paraíso, el otro estaba lejos y le pide que mande a alguien a la casa para que se salven los hermanos, y el Señor dice, no se puede pasar de allá para acá. Esa parábola tan rica y tan interesante, solamente Lucas la tiene. ¿Qué más? Los 10 leprosos. El relato de los 10 leprosos, se imaginan que para esto fui recorriendo todo el Evangelio y mirando aquellos pasajes que no tenían indicado las referencias de los otros evangelios. De manera que hay muchas otras cosas, solamente llegué a estas, los 10 leprosos, que es tan interesante y que ha dado tanta inspiración, ¿no? Tanta inspiración como para ver lo que significa la gratitud ante el Señor. ¿Se acuerdan que el leproso que volvió a dar gracias era samaritano? Y Jesús marcaba, muchas veces ha marcado la diferencia que no era por ser de tal país ni de tal religión que se va a hacer mejor, sino aquel que sea capaz de agradecer a Dios por el milagro que le hizo. Hay variaciones en la parábola del administrador astuto, ese que va y le hace descuento a los que le debían al amo. A ver, nos muestra que Lucas tenía una mente amplia, ¿no? En entender que había enseñanzas de Jesús que trataban tantos otros temas y en este caso de decir lo que tenía que ver con la vida personal, con los bienes, en relación con Dios, pero también en las relaciones de las personas. De manera que me resultó muy bueno hacer esta recorrida viendo cuántas enseñanzas que tenían que ver con la sabiduría de Jesús para tratar todos los temas de la vida de las personas. Acá estoy pasando por el capítulo 18, la parábola de la viuda insistente, de esa manera como está solamente en Lucas. Pero pasé el gran capítulo. Creo que todo lo demás es importante, pero si no tuviéramos Lucas 15. Lucas en el capítulo 15 comenzó con la parábola de la moneda perdida. Esa está en Mateo, pero cortita. La mujer perdió la moneda, la encontró. En cambio, el desarrollo, miren, tiene siete versículos, en realidad del 3 al 7, 4 versículos porque, no, perdón, me equivoqué. Miré moneda y era el segundo. El primero fue la oveja perdida. Mateo cuenta la de la oveja perdida, perdón. Esa de la oveja quizás
aparte de la última parábola, pero la de la oveja tiene una ternura que muestra la ternura de Dios, ¿no? Es un relato tan chiquitito, un relato para cuento de niños, sin embargo, para los grandes, en un mundo egoísta, en un mundo donde cada uno quiere meterse en lo suyo sin que le importe nada. Es decir, ese hecho de alguien, y que solamente Dios puede serlo así, deja a las ovejas seguras para ir a buscar la que se perdió. Después viene la moneda también con un relato completo, aunque sea corto, que la mujer junta a sus amigas para alegrarse. Y después la parábola del hijo pródigo. Creo que no tendríamos evangelio si no tuviéramos la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Porque acá Jesús desarrolló el cuadro más importante de Dios como Padre buscando a los perdidos. De manera que seguramente es la parábola más predicada, seguramente es la enseñanza de Jesús que más tocó corazones. Y me alegro tanto que a quien se lo contó, a Lucas, no dejó de lado estos 3 relatos, ¿sí? Estoy pensando que quizás, leo el comienzo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ah, ahí estaba el asunto. Ahí estaba la clave. Jesús le dijo estas parábolas a esos que no entendían el Evangelio, a esos que no conocían a Dios. Y fíjense que eran maestros de la ley y fariseos, no conocían el amor del Padre. Y el amor del Padre no está solo en esta parábola, está en el Antiguo Testamento, pero no lo conocían. Bueno, ¿qué más? Creo que de los que fui recorriendo y encontré diferencias con los otros evangelios, hasta acá llegué, pero casi me olvido del último. En el último capítulo, en Lucas 24, ya ha pasado la crucifixión, la muerte de Jesús, la resurrección, y entonces tenemos ese maravilloso relato. De una de las cosas, no tenemos tantas, ¿no? Tantas que hizo Jesús recién resucitado. Pero la más impresionante, además del encuentro con las mujeres, fue que se le apareció a estos discípulos. Emaús era cerquita de Jerusalén, que se iban cabizbajos, desanimados, entendiendo que se les cayó el mundo porque Jesús había muerto y les aparece resucitado y nos deja a nosotros, gracias Lucas, nos deja a nosotros de esa palabra de Jesús para que siempre nos llame la atención, tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y acá les estaba diciendo que él ya estaba por entrar en su gloria. Bueno, pautas, puntitos, una mirada general al Evangelio de Lucas para que lo leamos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Cada tanto hay que leer un Evangelio, ¿sí? Elegirlos. Hay personas que pueden leer los 4 seguidos. Yo prefiero uno, después cambiar otro tipo de libros, pero no dejar de leer los evangelios. Con esa mirada, como dijimos, de la Biblia como un todo, de mirarla imaginativamente y de que la persona de Jesús que vimos caminando en esta tierra
nos vuelva a hablar y nos vuelva a ser el que fue, pero como el Padre que venía a buscar que se había perdido. Bueno, terminamos, seguiremos con Juan, con apuntes para cómo leer la Biblia más provechosamente y más profundamente, con lectores que estemos dispuestos a acercarnos así a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.